¿Sabías que en Japón existe toda una generación que fue olvidada? Se les conoce como la generación perdida, personas que viven reclusas, sin esperanza y sin rumbo. Y eso no es todo. Hay barrios tan pobres que parecen sacados de otro mundo, e incluso cibercafés donde la gente duerme porque no tiene casa. Hoy te voy a mostrar ese lado invisible de Japón, y te aseguro que te vas a sorprender. Si miras Japón desde afuera, parece un país de tecnología avanzada, con robots por todos lados y una cultura fuertemente influenciada por animes como Solo Leveling y Jujutsu Kaisen. Es la tercera economía más grande del mundo, con una población saludable y empresas que cualquiera en Latinoamérica conoce, como Toyota, Sony y Nintendo. En muchos sentidos, Japón parece un país perfecto. Pero si miras más de cerca, si rascas un poco la superficie, te das cuenta de que, aunque todo eso es cierto, también existe otro lado. Un lado mucho más oscuro, el lado que viven muchos japoneses de verdad, y que el mundo casi nunca ve. Y quiero comenzar hablándote de la llamada generación perdida de Japón. Después del colapso de la burbuja económica en los años 90, muchos jóvenes que buscaban entrar al mercado laboral se enfrentaron a una realidad dura, trabajos escasos, temporales y sin estabilidad ni futuro. Esos jóvenes, que hoy ya son adultos, pasaron a ser conocidos como la generación del hielo, o simplemente, la generación perdida. Con el tiempo, muchos quedaron atrapados en un ciclo de trabajos precarios, aislamiento social y falta de apoyo. Sin oportunidades claras, algunos decidieron retirarse por completo de la sociedad. A esto se les conoce como hikikomori, personas que viven encerradas en sus habitaciones durante meses o incluso años. Se estima que en Japón hay más de 1 millón de hikikomori, muchos de ellos pertenecientes a esta generación perdida. Una situación que no solo refleja fallas en el sistema económico y social del país, sino que también es una advertencia sobre lo que puede pasar cuando se ignora a los más vulnerables. Pero no son los únicos. También existe otro grupo importante de jóvenes que, aunque no viven totalmente aislados, enfrentan desafíos muy parecidos. Se les llama fritters, jóvenes entre 18 y 34 años que trabajan en empleos temporales o de medio tiempo, sin estabilidad ni prestaciones. Muchos de ellos viven con sus padres, ya que sus ingresos no les permiten ser independientes. Se calcula que 2 de cada 3 fritters siguen viviendo en casa de sus padres, dependiendo de ellos para sobrevivir. Este fenómeno dio origen al término perezatsingles o solteros parásitos, que se refiere a adultos que continúan viviendo con sus padres, disfrutando de un estilo de vida cómodo, sin aportar significativamente al ingreso familiar. Aunque el término tiene una connotación negativa, la realidad es que muchos de estos jóvenes no tienen otra opción, dadas las dificultades económicas y la falta de oportunidades laborales estables. Otro grupo emergente es la llamada generación Satori. Son jóvenes que, ante los desafíos económicos y sociales, decidieron renunciar a las ambiciones tradicionales, una carrera, el matrimonio, el consumo. Ellos adoptan un estilo de vida minimalista, enfocándose solo en lo esencial, evitando el estrés de la vida moderna. Y aunque muchos los ven como personas que alcanzaron una especie de iluminación, la verdad es que, en muchos casos, simplemente dejaron de luchar contra un sistema que sienten que ya está en su contra. La generación perdida de Japón es un recordatorio sombrío de que, incluso en un país conocido por su orden y progreso, también hay quienes fueron dejados atrás. Pero el lado oscuro de Japón no se limita solo a problemas económicos o sociales. También hay un fenómeno cultural peculiar que afecta directamente a los extranjeros que viven o visitan el país, los llamados Gaijin Hunters. La palabra Gaijin significa extranjero en japonés y Gaijin Hunters se refiere a personas japonesas que tienen una especie de obsesión por los extranjeros y buscan activamente interactuar con ellos por distintos motivos. A veces lo hacen para practicar otros idiomas, especialmente el inglés, otras veces por interés romántico o simplemente por curiosidad hacia otras culturas. En muchos casos, estas interacciones pueden ser positivas y generar intercambios culturales muy valiosos. Pero no siempre es así. Hay situaciones en las que el comportamiento de los Gaijin Hunters puede volverse invasivo o incómodo, especialmente cuando insisten en tener contacto, incluso si la otra persona no está interesada. Y aunque no todas las interacciones con japoneses curiosos son malas, sí es importante estar atento a ciertos comportamientos que podrían levantar sospechas. Aquí van algunos consejos para extranjeros. Pon atención a señales de interés exagerado. Si alguien te muestra demasiado entusiasmo solo por el hecho de que eres extranjero, es una señal de alerta. Protege tu privacidad.
Evita compartir datos personales o financieros con personas que acabas de conocer. Observa su comportamiento. Si evita hablar de su propia vida o da respuestas vagas, puede estar ocultando algo. Cuidado con las relaciones rápidas. Si alguien te presiona para tener una relación seria o casarse en poco tiempo, eso también es motivo de preocupación. En algunos casos, hay reportes de extranjeros que terminaron involucrados con personas que ya estaban en una relación o que incluso tenían vínculos con grupos como la Yakuza. Aunque estos casos son poco comunes, siempre es mejor ir con calma y conocer bien a la persona antes de comprometerte. Y ahora, continuando con este recorrido por el lado oculto de Japón, quiero hablarte de algo que raramente se muestra en los blogs o videos turísticos: los barrios pobres del país. Cuando ves videos sobre Japón en YouTube, es fácil imaginar que todo el país es como lo que muestran: ciudades limpias, ordenadas y tecnológicamente avanzadas. Pero la verdad es que también existen zonas que contrastan fuertemente con esa imagen, revelando una realidad mucho más dura y desconocida. Un ejemplo claro es Kamagasaki, ubicado en Osaka. Es conocido como el barrio más pobre de Japón. Allí vive una gran cantidad de trabajadores temporales, ancianos abandonados y personas sin hogar. Aunque el gobierno ha intentado eliminar el nombre del barrio de los mapas oficiales, la comunidad local todavía lo reconoce como Kamagasaki. Las calles están llenas de edificios viejos, algunos en ruinas, y no es raro ver gente viviendo en condiciones muy precarias, dependiendo de trabajos diarios o informales para poder sobrevivir. Otro barrio que refleja esta realidad es Nishinari, también en Osaka. Aunque muchos lo ven como un lugar ordenado y limpio, Nishinari está habitado por personas de bajos recursos, incluyendo trabajadores que no pueden pagar viviendas mejores. Además, el barrio alberga oficinas de la Yakuza, la mafia japonesa, lo que le da una reputación aún más compleja y controvertida. En Tokio, se encuentra Sanya, un barrio frecuentemente asociado con los desaparecidos de la sociedad japonesa. Históricamente fue habitado por trabajadores de castas inferiores, y con el paso del tiempo, Sanya se convirtió en un refugio para quienes buscan alejarse del estilo de vida convencional. Aunque ha habido intentos de revitalizar la zona, todavía está marcada por la pobreza y un fuerte estigma social. Estos barrios revelan un lado de Japón que contrasta totalmente con la imagen de prosperidad y modernidad que muchos tienen del país. Son testigos vivientes de las desigualdades sociales y económicas que aún persisten, incluso en una de las naciones más desarrolladas del mundo. Yakuza, la mafia japonesa. Al explorar este lado menos visible de Japón, es imposible ignorar la presencia de la Yakuza, la famosa mafia japonesa que, a pesar de su naturaleza criminal, mantiene una presencia casi institucional dentro del país. Sus orígenes se remontan al siglo XVII, surgiendo entre grupos marginados de la sociedad feudal, como los bakuto, apostadores itinerantes, y los tequilla, vendedores ambulantes. Con el tiempo, estos grupos evolucionaron en organizaciones criminales altamente estructuradas, adoptando códigos de conducta inspirados en el Bushid, el código de honor de los antiguos samuráis. La estructura de la Yakuza es jerárquica y familiar. En la cima está el Oyabun, el padre, seguido por los Kobun, los hijos, quienes le juran lealtad absoluta. Esta relación se sella a través de rituales como el Sakazuki, en el que el nuevo miembro comparte sake con su jefe, simbolizando su entrada a la familia. En casos de desobediencia, se recurre a castigos tradicionales como el yubitsume, la amputación de una parte del dedo meñique como forma de arrepentimiento. Hoy en día, la Yakuza participa en múltiples actividades, tanto ilegales como legales. Entre las ilegales están el tráfico de drogas, la extorsión, la prostitución y los juegos de azar. Pero al mismo tiempo, invierten en sectores legales como la construcción, las finanzas y el mercado inmobiliario, usando estas empresas para lavar dinero y encubrir sus ganancias ilícitas. Y a pesar de ser una organización criminal, la Yakuza ha mantenido una presencia semi-legitimada en la sociedad japonesa. Durante desastres naturales, como el terremoto de Kobe en 1995 o el terremoto y tsunami de Tohoku en 2011, se reportó que miembros de la Yakuza ayudaron a distribuir alimentos, agua y suministros, acciones que fueron ampliamente cubiertas por los medios. Esto ha creado una imagen ambigua de la organización, por un lado, criminal y peligrosa, pero por otro, vista por algunos como una especie de protector social. Sin embargo, su presencia también se siente en barrios pobres como Kamagasaki y Nishinari, donde mantienen oficinas y ejercen influencia sobre la comunidad local. Estas zonas marginadas se vuelven terreno fértil para el reclutamiento de nuevos miembros y para la expansión de sus operaciones. Con la presión creciente
creciente de las autoridades japonesas y la implementación de leyes más estrictas contra el crimen organizado, la Yakuza enfrenta nuevos desafíos para mantener su poder. Aún así, su presencia sigue siendo una parte inseparable del lado oscuro de Japón, un reflejo de las contradicciones y complejidades de una sociedad que, muchas veces, prefiere no mirar lo que ocurre en los márgenes. Último tema, los refugiados de cibercafé. Para cerrar este recorrido por los aspectos menos visibles de Japón, llegamos a un fenómeno poco conocido, pero profundamente impactante, los llamados refugiados de cibercafé. En medio de toda la modernidad y el avance tecnológico, miles de personas en Japón encuentran refugio en cibercafés abiertos las 24 horas, convirtiendo estos espacios, originalmente pensados para el entretenimiento digital, en hogares improvisados. Muchos de estos cibercafés ofrecen duchas, bebidas ilimitadas y pequeños cubículos privados, y con los precios altísimos de la renta y los trámites burocráticos que se exigen para alquilar un lugar, para muchos, esta se ha convertido en la única opción posible. Se estima que, solo en Tokio, unas 4.000 personas viven en cibercafés. La mayoría son trabajadores temporales o personas desempleadas que no pueden costear una vivienda tradicional. La vida dentro de estos espacios es dura. Los cubículos son reducidos, con muy poca privacidad o comodidad. Y para quienes viven así, la falta de estabilidad financiera y apoyo social hace casi imposible salir de esta situación. Durante la pandemia de COVID-19, todo se volvió aún más complicado. Muchos cibercafés cerraron temporalmente por las medidas sanitarias y de la noche a la mañana, cientos de personas se quedaron sin un techo. Como respuesta, algunas autoridades habilitaron albergues de emergencia en gimnasios y centros comunitarios, pero no fue suficiente. Este fenómeno pone en evidencia las desigualdades sociales y económicas que existen en el Japón actual. A pesar de su imagen internacional de orden y prosperidad, hay miles de personas que viven al margen, enfrentando día a día la lucha por simplemente sobrevivir. A lo largo de este video, exploramos algunos de los lados menos conocidos de Japón, desde la generación perdida, las cazadoras de extranjeros, los barrios marginados, hasta los refugiados de cibercafé. Cada uno de estos temas revela las contradicciones y complejidades de una sociedad que, aunque avanzada en muchos aspectos, sigue lidiando con problemas profundos. Si este contenido te pareció interesante y quieres seguir descubriendo más sobre el Japón que pocos muestran, no olvides darle like, compartir y suscribirte al canal. Hasta la próxima.